Carl Sánchez. No creo que Pepe planeara que The Cradle Strategic Culture publicaran sus ensayos el mismo día, pero así ha sido. En mi opinión, es necesario emparejarlos, que es lo que se conseguirá con este esfuerzo. Estoy de acuerdo con Pepe en que la guerra global contra el terrorismo, que ya estaba en pleno apogeo y que el 11 de septiembre de 2001 intensificó, ha desaparecido porque ya no sirve de pantalla para ocultar la aplicación de la doctrina Wolfowitz de 1992, que en 1996 se amplió al objetivo de lograr la dominación de espectro completo y se reiteró en 1999. Así que, con ese pensamiento en mente, vayamos al primer ensayo publicado por The Cradle, que ahora es un enemigo oficial del imperio proscrito de Estados Unidos y sus vasallos. La colonización es el mejor asunto de negocios en el que el capital de un país antiguo y rico puede participar. Las mismas reglas de la moral internacional no se aplican entre las naciones civilizadas y los bárbaros. John Stuart Mill, citado por Eileen Sullivan en Liberalism and Imperialism, J.S. Mill's Defense of the British Empire, Journal of the History of Ideas, volumen 44, 1983. Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 pretendían imponer y consagrar un nuevo paradigma excepcionalista en el joven siglo XXI. Sin embargo, la historia dictaminó lo contrario. Planteado como un ataque a la patria estadounidense, el 11 de septiembre de 2001 generó inmediatamente la guerra global contra el terror, WOT, lanzada a las 11 de la noche del mismo día. Inicialmente bautizada como la Guerra Larga por el Pentágono, el término fue posteriormente desinfectado por la administración de Barack Obama como Operaciones de Contingencia en el Extranjero, OCO. La guerra contra el terror fabricada por Estados Unidos gastó $8 billones que no se pueden rastrear para derrotar a un enemigo fantasma, mató a más de 500.000 de personas, en su inmensa mayoría musulmanes, y se extendió a guerras ilegales contra 7 estados de mayoría musulmana. Todo ello justificado implacablemente por motivos humanitarios, y supuestamente apoyado por la comunidad internacional, antes de que ese término, también, fuera rebautizado como orden internacional basado en normas. Cui bono. ¿Quién sigue ganando? Sigue siendo la cuestión primordial en todo lo relacionado con el 11 de septiembre de 2001. Una tupida red de neoconservadores, fervientemente partidarios de Israel, estratégicamente posicionados a través de los establecimientos de defensa y seguridad nacional por el vicepresidente Dick Cheney, que había sido secretario de defensa en la administración del padre de George W. Bush, entraron en acción para imponer la agenda largamente planeada del proyecto para el nuevo siglo americano, NAC. Esa agenda de largo alcance había esperado entre bastidores el detonante adecuado, un nuevo Pearl Harbor, para justificar una serie de operaciones de cambio de régimen y guerras en gran parte de Asia Occidental y otros estados musulmanes, remodelando la geopolítica mundial en beneficio de Israel. La notoria revelación del general estadounidense Wesley Clark de un complot secreto del régimen de Cheney para destruir 7 grandes países islámicos en 5 años, desde Irak, Siria y Libia hasta Irán, nos mostró que la planificación ya se había hecho con antelación. Estas naciones objetivo tenían una cosa en común: eran enemigos resueltos del estado de ocupación y firmes partidarios de los derechos palestinos. El trato dulce, desde la perspectiva de Tel Aviv, era que la guerra contra el terror haría que Estados Unidos y sus aliados occidentales lucharan en todas estas guerras en serie en beneficio de Israel en nombre de la civilización, y contra los bárbaros. Los israelíes no podían estar más contentos o pechalant sobre la dirección que esto estaba tomando. No es de extrañar que el 7 de octubre de 2023 sea una imagen especular del 11 de septiembre de 2001. El propio estado de ocupación lo anunció como el propio 11 de septiembre de Israel. Los paralelismos abundan en más de un sentido, pero desde luego no de la manera que esperaban los partidarios de Israel y la cábala de extremistas que dirigen Tel Aviv. Siria, el punto de inflexión. El hegemón occidental destaca en la construcción de narrativas y actualmente se revuelca en los pantanos de la rusofobia, la iranofobia y la sinofobia de su propia creación. Desacreditar las narrativas oficiales e inmutables, como la del 11 de septiembre, sigue siendo el tabú por excelencia. Pero una construcción narrativa falsa no puede resistir eternamente. Hace 3 años, en el 20º aniversario del derrumbamiento de las Torres Gemelas y del inicio de la guerra contra el terror, asistimos a un gran desenlace en la intersección de Asia Central y Meridional. Los talibanes estaban de nuevo en el poder,
celebrando su victoria sobre el hegemón en una desordenada guerra de Fourebar. Para entonces, la obsesión de 7 países en 5 años, que pretendía forjar un nuevo Oriente Medio, estaba descarrilando en todo el espectro. Siria fue el punto de inflexión, aunque algunos argumentarían que las hojas de té ya estaban echadas cuando la resistencia libanesa derrotó a Israel en 2000, y de nuevo en 2006. Pero aplastar a la Siria independiente habría allanado el camino para el santo grial del hegemón y de Israel, el cambio de régimen en Irán. Las fuerzas de ocupación estadounidenses entraron en Siria a finales de 2014 con el pretexto de luchar contra el terror. Esa fue la OCO de Obama en acción. En realidad, sin embargo, Washington estaba utilizando 2 grupos terroristas clave, Daesh, alias ISIL, alias ISIS, y Al-Qaeda, alias Jabhat al-Nusra, alias Hayat Tahrir al-Sham, para tratar de destruir Damasco. Así lo demostró de forma concluyente un documento desclasificado de 2012 de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, DIA, confirmado posteriormente por el general Michael Flynn, jefe de la DIA cuando se redactó la evaluación. Creo que fue una decisión deliberada, de la administración Obama, cuando se trata de ayudar, no de combatir, al terror. El ISIS fue concebido para luchar contra los ejércitos iraquí y sirio. El grupo terrorista fue un vástago de Al-Qaeda en Irak, aquí, luego rebautizado como Estado Islámico en Irak, ISI, después rebautizado como ISIL, y finalmente ISIS, después de que cruzara la frontera siria en 2012. El punto crucial es que tanto el ISIS como el Frente al-Nusra, más tarde Hayat Tahrir al-Sham, eran vástagos salafistas yihadistas de Al-Qaeda. La entrada de Rusia en el teatro de operaciones sirio por invitación de Damasco en septiembre de 2015 fue lo que realmente cambió las reglas del juego. El presidente ruso, Vladimir Putin, decidió emprender una verdadera guerra contra el terror en territorio sirio antes de que ese terror llegara a las fronteras de la Federación Rusa. Esto fue captado por la formulación estándar en Moscú en ese momento: la distancia de Alepo a Grozny es de solo 900 kilómetros. Los rusos, después de todo, ya habían sido sometidos a la misma marca y modus operandi de terror en Chechenia en la década de 1990. Después, muchos yihadistas chechenos escaparon, solo para acabar uniéndose a grupos dudosos en Siria financiados por los saudíes. El difunto y gran analista libanés Anis Nakash confirmó más tarde que fue el legendario comandante de la fuerza Quds iraní Qasem Soleimani quien convenció a Putin, en persona, para que entrara en el teatro de guerra sirio y ayudara a derrotar al terrorismo. Este plan maestro estratégico, según se desprende, era debilitar fatalmente a Estados Unidos en Asia Occidental. El establishment de seguridad estadounidense, por supuesto, nunca perdonaría a Putin, y especialmente a Soleimani, por derrotar a sus prácticos soldados de a pie yihadistas. Por orden del presidente Donald Trump, el general iraní anti-ISIS fue asesinado en Bagdad en enero de 2020, junto a Abu Mahdi al-Mohandes, líder adjunto de las Unidades de Movilización Popular, UMP, de Irak, un amplio espectro de combatientes iraquíes que se habían unido para derrotar al ISIS en Irak. Enterrar el legado del 11 de septiembre. La proeza estratégica de Soleimani de crear y coordinar el eje de la resistencia contra Israel y Estados Unidos se gestó durante años. En Irak, por ejemplo, las PMU fueron impulsadas a la vanguardia de la resistencia porque el ejército iraquí entrenado y controlado por Estados Unidos simplemente no podía luchar contra el ISIS. Las PMU se crearon tras una fatwa del gran Ayatollah Sistani en junio de 2014 cuando el ISIS comenzó su alboroto iraquí implorando a todos los ciudadanos iraquíes que defendieran el país, su pueblo, el honor de sus ciudadanos y sus lugares sagrados. Varias PMU fueron respaldadas por la fuerza Quds de Soleimani quien, irónicamente, durante el resto de la década sería invariablemente calificado por Washington como un maestro terrorista. Paralelamente, y de manera crucial, el gobierno iraquí acogió un centro de inteligencia anti-ISIS en Bagdad, dirigido por Rusia. El mérito de la derrota del ISIS en Irak fue sobre todo de las UMP, complementado por su ayuda a Damasco mediante la integración de unidades de las UMP en el ejército árabe sirio. En eso consistía una verdadera guerra contra el terrorismo, no esa construcción estadounidense mal llamada, guerra contra el terror. Mejor aún, la respuesta indígena de Asia Occidental al terror fue y sigue siendo no sectaria. Teherán apoya a la Siria laica y pluralista y a la Palestina suní, el Líbano cuenta con una alianza Hezbollah cristiana, las PMU iraquíes cuentan con una alianza sunnichi y cristiana.
divide y vencerás no es una estrategia antiterrorista autóctona. Entonces, lo que ocurrió el 7 de octubre de 2023 impulsó el etos de las fuerzas de resistencia regionales a un nivel completamente nuevo. En un rápido movimiento, destruyó el mito de la invencibilidad militar israelí y su tan alabada primacía en vigilancia e inteligencia. Incluso mientras el espantoso genocidio en toda Gaza no cesa, con posiblemente hasta 200.000 muertes de civiles, según The Lancet, la economía israelí está siendo eviscerada. El bloqueo estratégico de Yemen de Bab al-Mandeb y el Mar Rojo a cualquier buque de transporte marítimo vinculado o destinado a Israel es un golpe maestro de eficacia y simplicidad. No solo ha llevado ya a la quiebra al estratégico puerto israelí de Eilat, sino que además, como extra, ha ofrecido una espectacular humillación al hegemón talasocrático, con los yemeníes derrotando de facto a la armada estadounidense. En menos de un año, las estrategias concertadas del eje de la resistencia han enterrado esencialmente 2 metros bajo la falsa guerra contra el terror y su multimillonario tren de la salsa. Por mucho que Israel se beneficiara de los acontecimientos posteriores al 11 de septiembre, las acciones de Tel Aviv después del 7 de octubre aceleraron rápidamente su desmoronamiento. Hoy, en medio de la masiva condena de la mayoría global al genocidio israelí en Gaza, el Estado ocupante se mantiene como un paria, manchando a sus aliados y exponiendo la hipocresía del hegemón cada día que pasa. Para el hegemón, la situación es aún más alarmante. Recordemos la advertencia de 1997 del Dr. Zbigniew, gran tablero de ajedrez, Brzezinski: es imperativo que no surja ningún retador euroasiático capaz de dominar Ureicha y, por tanto, de desafiar también a Estados Unidos. Al final, todo el sonido y la furia combinados del 11 de septiembre, la guerra contra el terror, la guerra larga, la operación esto y a eso durante 2 décadas, hicieron metástasis en exactamente lo que Zbigniew temía. No solo ha surgido un mero retador, sino una asociación estratégica Rusia-China en toda regla que está marcando un nuevo tono para Ureicha. De repente, Washington se ha olvidado por completo del terrorismo. Este es el verdadero enemigo, ahora considerado como las 2 principales amenazas estratégicas de Estados Unidos. No Al-Qaeda y sus muchas encarnaciones, un endeble producto de la imaginación de la CIA, rehabilitado y saneado en la década anterior como esos míticos rebeldes moderados en Siria. Lo que es aún más espeluznante es que la conceptualmente disparatada guerra contra el terror forjada por los neoconservadores inmediatamente después del 11 de septiembre se está transformando ahora en una guerra de terror, la cursiva es mía, encarnando el desesperado pase de Ave María de la CIA y el MI6 para hacer frente a la agresión rusa en Ucrania. Y eso está destinado a hacer metástasis en el pantano de la sinofobia porque esas mismas agencias de inteligencia occidentales consideran que el ascenso de China es el mayor desafío geopolítico y de inteligencia del siglo XXI. La guerra contra el terror ha sido desacreditada, ahora está muerta. Pero prepárense para guerras de terror en serie por parte de un hegemón desacostumbrado a no poseer la narrativa, los mares y el suelo. Énfasis mío. A medida que miro la historia, los aliados más importantes de la emergente mayoría global parecen ser los 2 principales defectos de personalidad que siempre han afligido al antiguo régimen: pleonexia y megalomanía, mientras siguen respondiendo a su principal medio de apoyo de siempre, sus ingresos rentistas que ahora provienen de más fuentes que la mera renta de la tierra, el alimento básico durante miles de años. La frase final de valoraciones de Pepe es clave, en particular la falta de control narrativo como acaba de admitirse con la sanción ilegal a la RT rusa. Lo que el imperio forajido de Estados Unidos no puede admitir es que la Internet global es en realidad la culpable, si es que hay que nombrarla, pero eso es demasiado importante para que el imperio intente apagarla. La forma más reciente de samizdat ha ganado de nuevo. Ahora, el ensayo de Pepe sobre el SCF, BRICS, el ascenso de China y cómo el hegemón enterró el concepto de seguridad, que como siempre es el resultado de un exceso de reflejos y un uso insuficiente del cerebro. La primera reunión de expertos en seguridad / asesores de seguridad nacional en el marco del formato ampliado de los BRICS y en el Palacio Konstantinovsky de San Petersburgo desveló bastantes pepitas de oro. Empecemos por China. El ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, propuso 4 iniciativas de seguridad centradas en los BRICS. Esencialmente, el BRICS y más allá, considerando una mayor expansión, debería tener como objetivo la coexistencia pacífica, la independencia, la autonomía, y el verdadero multilateralismo, lo que implica un rechazo del excepcionalismo.
En la mesa del BRICS, el tema principal fue cómo los países miembros deben apoyarse mutuamente a pesar de tantos desafíos, la mayoría de ellos desencadenados por ya saben quién. En cuanto a la India, el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Sergei Shoigu, reunido con el asesor de Seguridad Nacional indio, Ajit Doval, destacó la fortaleza de la alianza, que resiste con confianza la prueba del tiempo. De hecho, el contexto más amplio fue ofrecido paralelamente, en Suiza, en el Centro de Ginebra para la Política de Seguridad, por el siempre encantador ministro de Asuntos Exteriores S. Jaishankar. Había un club llamado G7, pero no dejaban entrar en él a nadie más, así que dijimos, vamos a formar nuestro propio club. En realidad es un grupo muy interesante porque, si nos fijamos, normalmente cualquier club o cualquier grupo tiene o una contigüidad geográfica o alguna experiencia histórica común o una conexión económica muy fuerte. Pero con los BRICS lo que destaca es, el ascenso de grandes países en el sistema internacional. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, subrayó cómo Rusia y Brasil tienen enfoques similares sobre cuestiones internacionales clave, haciendo hincapié en cómo Moscú aprecia el actual entendimiento mutuo bilateral y la interacción, incluso a la luz de las presidencias simultáneas del BRICS y el G20 este año. En 2024, Rusia presidirá el BRICS, mientras que Brasil presidirá el G20. La Asociación Estratégica Rusia-Irán. El presidente Putin, además de intervenir en la reunión, mantuvo encuentros bilaterales con todos los protagonistas. Putin señaló cómo 34 naciones ya han expresado su deseo de unirse a las actividades de nuestra asociación de una forma u otra. En su encuentro con Wang Yi, Putin subrayó que la Asociación Estratégica Rusia-China está a favor de un orden mundial justo, un principio apoyado por el sur global. Wang Yi confirmó que el presidente Xi Jinping ya ha aceptado la invitación oficial rusa para la cumbre de los BRICS que se celebrará el mes que viene en Kazán. Putin también se reunió con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Ahmadian. Putin confirmó que espera al presidente iraní Masoud Pezeshkian para otra visita a Rusia, aparte de la cumbre de los BRICS, para firmar su nuevo acuerdo de asociación estratégica. La geoeconomía es clave. El desarrollo del Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur, INSTC, se confirmó como una de las principales prioridades ruso-iraníes. Shoigu, por su parte, confirmó, estamos dispuestos a ampliar la cooperación entre nuestros consejos de seguridad. El acuerdo será firmado en breve por ambos presidentes. Además, Shoigu añadió que la entrada de Irán en el BRICS hace avanzar la cooperación entre los miembros para formar una arquitectura común e indivisible de seguridad estratégica y un orden mundial policéntrico justo. Comparémoslo ahora con la nueva estrategia colectiva de Occidente, adoptada por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, otra oleada de sanciones contra Irán relacionada con el caso de los misiles iraníes transferidos a Rusia. Ahmed Baghshai Sardestani, miembro de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, confirmó a principios de esta semana que Irán está enviando misiles y aviones no tripulados a Rusia como parte de sus acuerdos de defensa. Pero el meollo de la historia es que estos misiles son rusos de todos modos, solo se están produciendo en Irán. Mientras se debatía sobre seguridad en San Petersburgo, China acogía el foro BRICS sobre la Asociación para la Nueva Revolución Industrial 2024 en Saiyaman, en la provincia de Fujian. Hablando de la cooperación entre los BRICS, como Irán, sancionado hasta el olvido, ha estado intentando acceder a las nuevas tecnologías industriales, la colaboración entre Irán y China en todos los ámbitos, desde la inteligencia artificial hasta las tecnologías ecológicas, se intensificará más adelante. Una nueva arquitectura de seguridad euroasiática. El meollo de la cuestión es el estatus creciente y en alza de China como primera potencia comercial mundial, a medida que decenas de naciones de todo el sur global se adaptan al hecho de que la interacción con China es el vector privilegiado para mejorar su propio nivel de vida interno y su desarrollo socioeconómico. Este cambio monumental en las relaciones internacionales está reduciendo al occidente colectivo a un montón de pollos sin cabeza. El creciente poder de China se refleja en todos los movimientos geoeconómicos importantes, desde el RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, un mega acuerdo de libre comercio, TLC, interasiático, hasta las innumerables ramificaciones de los proyectos de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta, BRI, pasando por la cooperación BRICS.
El futuro de todas las naciones del sur global implicadas pasa por acercarse cada vez más a China. En marcado contraste, el hegemón, y esto es bipartidista, desde la enrarecida plutocracia sencillamente no puede contemplar un mundo que no controle. Una UE propensa a la disgregación aguda básicamente, razona, en la misma línea. Para todo el occidente colectivo, el demencial deseo de doble problema de mantener la hegemonía al tiempo que se impide el ascenso de China es insostenible. Añádase a ello la loca obsesión de la actual administración estadounidense por infligir una derrota estratégica a Rusia desde que rechazó la propuesta de Moscú de finales de 2021 de una nueva arquitectura de seguridad europea, en realidad una indivisibilidad de la seguridad, relativa a toda Eurasia. Este nuevo sistema de seguridad paneuroasiático propuesto por Putin se debatió en detalle en la última cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS. De hecho, Putin declaró que se tomó la decisión de convertir la estructura regional antiterrorista de la OCS en un centro universal encargado de responder a toda la gama de amenazas a la seguridad. Todo empezó con el concepto de Gran Asociación Euroasiática, que Putin avanzó a finales de 2015. Lo perfeccionó durante su discurso anual ante la Asamblea Federal el pasado febrero. Y luego, en una reunión con diplomáticos rusos clave en junio, Putin subrayó que había llegado el momento de iniciar un debate exhaustivo sobre garantías bilaterales y multilaterales integradas en una nueva visión de la seguridad euroasiática colectiva. La idea, desde el principio, siempre fue integradora. Putin subrayó la necesidad de crear una arquitectura de seguridad abierta a todos los países euroasiáticos que deseen participar, incluidos los países europeos y de la OTAN. A ello hay que añadir el impulso para mantener conversaciones con todo tipo de organizaciones multilaterales de toda Eurasia, como la Unión de Estados de Rusia y Bielorrusia, la OTSC, la UEA, la CEI y la OCS. Y lo que es más importante, esta nueva arquitectura de seguridad debería eliminar gradualmente la presencia militar de potencias externas en la región euroasiática. Traducción, OTAN. Y en el frente geoeconómico, además de desarrollar una serie de corredores internacionales de transporte a través de Eurasia, como el INSTC, el nuevo acuerdo debería establecer alternativas a los mecanismos económicos controlados por Occidente, desde ampliar el uso de las monedas nacionales en los asentamientos hasta establecer sistemas de pago independientes, dos de las principales prioridades de los BRICS, que ocuparán un lugar destacado en la cumbre de Kazán del mes que viene. Queremos una guerra en tres frentes. Washington sigue obsesionado con su objetivo declarado de infligir una derrota estratégica a Rusia. El embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, va al grano: es imposible negociar con terroristas, añadiendo que no son posibles esquemas ni las llamadas iniciativas de paz para cesar el fuego en Europa del Este sin tener en cuenta los intereses nacionales de Rusia. Las conferencias tampoco servirán de nada, por muy bonitas que sean sus denominaciones. Como en los años de la Gran Guerra Patria, el fascismo debe ser erradicado. Se cumplirán las metas y objetivos de la operación militar especial. Nadie debe tener dudas de que así será. Y eso nos lleva a la incandescente coyuntura actual. Solo hay dos opciones por delante para la guerra por poderes de Estados Unidos contra Rusia en Ucrania: una rendición incondicional de Kiev o una escalada hacia una guerra de la OTAN contra Rusia. Ryabkov no se hace ilusiones, aunque lo exprese de forma bastante diplomática. Las señales y acciones que estamos presenciando hoy apuntan a una escalada. Esta observación no nos obligará a cambiar de rumbo, sino que creará riesgos y peligros adicionales para Estados Unidos y sus aliados, clientes y satélites, estén donde estén. Tras bombardear el concepto de diplomacia, el hegemón también ha bombardeado el concepto de seguridad. La demencia aguda en el think tank estadounidense ha llegado incluso al punto de soñar con una guerra en tres frentes. Y esto de una nación indispensable, cuya poderosa armada ha sido totalmente humillada por los Houthis en el Mar Rojo. Es realmente un espectáculo para los siglos ver a la plutocracia de una nación salvaje de más de 200 años que esencialmente saqueó la mayor parte de su tierra de otros creer que puede desafiar simultáneamente a los persas, los rusos y una civilización asiática con 5000 años de historia registrada. Bueno, los salvajes siempre serán salvajes. Énfasis mío. OMI, no se trata tanto de salvajismo como de la frustración de verse realmente obstaculizado después de haber estado en el asiento del conductor durante los últimos 4000 años más o menos en Occidente,
ya que lo que se está determinando en última instancia es el destino de la guerra de clases que se ha librado contra los deudores por los acreedores desde que se inventó el concepto de interés y explotado por aquellos capaces de acumular riqueza. Sí, los jugadores difieren hoy, pero la fuerza motriz es la misma de siempre, los resultados de la doble aflicción, la pleonexia y la megalomanía, la adicción insaciable a querer más de lo que se tiene y que pertenece a otros, y las formas tan poco cívicas de adquirirlo utilizando todas y cada una de las herramientas disponibles, incluidas la guerra y el terror. Lo triste e irónico es que esta danza es bien conocida pero olvidada al mismo tiempo, aunque a esa situación contribuye en gran medida la burda manipulación de los hechos históricos por parte de las élites, que también lleva siglos produciéndose. Y hay que admitir que la actual cosecha de líderes nacionales que son miembros del BRICS sí contiene algunos que siguen sin reformarse y en los que la OMI no confía. Tal vez el hecho de formar parte de un órgano de toma de decisiones consensuado en el que no son los mandamases les ayude a convertirse en mejores personas. Podría decirse que es el auge de estos múltiples organismos de toma de decisiones consensuadas lo que está impulsando a la mayoría global a alzarse finalmente en solidaridad contra la pequeña minoría de antiguas naciones saqueadoras y sus vasallos, varios de los cuales han sido colonias dentro de los más grandes imperios europeos saqueadores, que deberían verlos como los primeros en romper y unirse a la mayoría. Estos no son todos, la OCS, la ASEAN, los BRICS y la UAE y la Liga Árabe, ya que hay al menos otra media docena de estos organismos que están cooperando, no compitiendo, a medida que construyen sus relaciones económicas y abordan cuestiones de soberanía estatal individual, como la seguridad alimentaria. El mayor problema para la mayoría global combinada es la deuda denominada en dólares/euros, gran parte de ella odiosa. Evidentemente, lo que deben hacer los estados que tienen ese problema es combinarse con naciones más fuertes, como están haciendo con el objetivo de formar un pacto de seguridad, entrar en las nuevas estructuras financieras y comerciales internacionales y, a continuación, renunciar a su odiosa deuda denominada en dólares/euros para poder disponer del capital necesario para invertir en su propio desarrollo en lugar de malgastar lo que acumulan en continuar con su peonaje de la deuda. Todos esos acuerdos deberían facilitar la defensa contra cualquier recurso a la diplomacia de las cañoneras destinada a imponer el pago de la deuda, puesto que el imperio y sus vasallos ya no son capaces esencialmente de tales acciones, como demuestran los conflictos actuales. Espero que esos conflictos terminen antes de 2026, aunque podrían terminar antes. Los organismos internacionales emergentes deben decidir la formación de un tribunal internacional que se ocupe de las violaciones masivas del derecho humanitario por parte de los sionistas y sus aliados, como ocurrió con el nazismo. No se puede permitir que esos crímenes queden impunes. Tampoco se puede permitir que los acusados escapen, como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Además, hay que encontrar la manera de juzgar a los diversos tipos de nazis dentro del imperio proscrito de Estados Unidos y sus vasallos por los crímenes que han cometido. Al final de este largo camino, los organismos consensuados estarán muy cerca de fundirse en uno cuando la mayoría global ratifique y ponga en práctica las diversas iniciativas globales propuestas por China. Entonces podrán reconstituir las Naciones Unidas trasladando su sede a otro lugar y reformar sus instituciones clave para que sean capaces de hacer aquello para lo que fueron diseñadas. Obviamente, la tarea clave será la necesidad de eliminar tanto el nazismo como la hegemonía relacionada con él, ya que seguirá existiendo dentro del nivel de élite del imperio forajido de Estados Unidos y quizás de algunos de sus vasallos europeos. Tal vez para el centenario del fin de la Segunda Guerra Mundial, se pueda proclamar que los objetivos de la guerra fueron finalmente cumplidos, el nazismo erradicado, y las 4 libertades alcanzadas para la humanidad: libertad de expresión, libertad de culto, libertad frente a la miseria y libertad frente al miedo.